listo? Sí. Buen día. El propósito de la entrevista es conocer los diferentes tipos de empresas en México y cómo influyen los trámites legales que deben realizar. Como número 1 tenemos la sociedad en nombre colectivo y la pregunta es, ¿cómo gestionan la confianza y el conocimiento entre los socios en su empresa? Bueno, en una sociedad de nombre colectivo, la Ley General de Sociedades Mercantiles define que es una sociedad que existe bajo lo que se llama una denominación social. El concepto de denominación social es que el nombre de la sociedad debe decir los nombres de alguno o de todos los socios. Por ejemplo, si tú te apellidas Ruelas, él se apellida López, debe decir Ruelas, López y compañía. Okay. Y luego dice sociedad de nombre colectivo. ¿Qué caracteriza a esta sociedad? Pues la característica es que todos los socios responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada. El concepto subsidiario es que si la empresa se mete en problemas y no alcanza a pagar, todos los socios responden subsidiariamente. De manera solidaria es que todos van a responder parejito. Y de manera ilimitada quiere decir que hasta con su propio patrimonio personal. Esa es la característica de... ¿Bajo qué condiciones funciona? Pues es que todos se comprometan, porque tú no puedes decir soy socio pero no trabajo. Siempre y cuando están registrados, pues. Así es. Okay. Como número 2 tenemos la sociedad por acciones simplificada. La pregunta es, ¿cuál es el proceso de obtención de certificados de firma electrónica para los socios en una sociedad por acciones simplificada? Okay. El trámite de las firmas electrónicas se realiza en el Servicio de Administración Tributaria. Los socios tienen que ir y gestionar su firma electrónica a través de una cita personal en el SAT. Se les asigna una firma electrónica y con esa firma electrónica ellos pueden constituir la sociedad por acciones simplificada a través de la Secretaría de Economía. El trámite es totalmente virtual, no necesitas hacer presencia física y es totalmente gratuito. La característica que tiene la sociedad por acciones simplificada es que para poder constituirla requiere nomás un socio. Esa es una particularidad extraña. O sea, ¿cómo aquí una sociedad con un socio? Sí, esa es la característica de esta figura jurídica que es reciente en la ley de sociedades mercantiles. Requieres un socio para poder constituirla, al menos. Pero si son más, pues entonces se realiza. Todo el trámite es virtual a través de la Secretaría de Economía y no tiene costo. Como número 3 tenemos la sociedad en comandita simple. La pregunta es, ¿cómo se distribuyen las responsabilidades y roles entre los socios comanditados y comanditarios en su empresa? Un socio comanditado es aquel que le ha sido ordenado hacer algo, y un comanditario es aquel que ha delegado la responsabilidad en una persona. En este tipo de sociedades, el socio, que es el que representa a los demás, es el que asume la responsabilidad subsidiaria, solidaria y limitada. Los otros solamente aportan el capital. Ya empieza a parecerse un poco a la figura de la sociedad anónima, en el que el socio aporta dinero y si le va mal el negocio, pues es asunto del negocio y de los que administran el negocio. El socio, pues no. ¿Sí? Okay. Como número 4 tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué ventajas legales y financieras ofrece la estructura de una sociedad limitada en comparación con otros tipos de empresas? El concepto limitado quiere decir eso, ¿no? O sea, un socio se responsabiliza hasta solamente la aportación de su capital. Yo aporto tanto dinero, el negocio le va mal, falla, fracasa, pues yo pierdo mi capital. Es el máximo de lo que puedo perder en esta figura de la sociedad de responsabilidad limitada. Como número 5 tenemos la sociedad anónima. La pregunta, ¿cuál es el proceso para dividir el capital social en títulos o acciones en una sociedad anónima? Bueno, para constituir una sociedad anónima se requieren 2 personas al menos, que cada uno de ellos suscriba al menos una acción, y para constituirla pues se necesitan, es un trámite más complejo, necesitas pedir permiso de relaciones exteriores para poder constituirla, porque por esencia en una sociedad anónima, de acuerdo con la ley, no puede ser parte de ella un extranjero, y esa es una de las cláusulas que por esa razón basa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se constituye el acta de la sociedad ante la figura de un notario público, preferentemente, puede ser un corredor público,
y él establece las condiciones bajo las cuales los socios aceptan constituir la sociedad. Se divide en partes sociales, son las acciones, y el valor de las acciones puede ser cualquier numerario. Puede ser acciones que tengan un valor de 100 pesos, y tú dices, yo quiero 1000 acciones de 100 pesos, y el otro quiere 200 acciones de 100 pesos, y van estableciendo las proporciones del capital. Y ahí es donde surgen los accionistas, que pueden ser socios mayoritarios, que son los que tienen más de la mitad de las acciones. Sí. En una asamblea de accionistas, el voto y la decisión se toma en función del porcentaje de las acciones que tengas. De tal manera que si tienes una sociedad en la que uno de ellos tiene el 51% y el otro tiene el 49%, pues ya sabemos cuáles son las decisiones que se van a tomar. Son las que digan del 51%. Quiere decir que, no, perdón que lo interrumpa, quiere decir que conforme tantas acciones se compre, depende de tantos socios, ¿se va ordenando jerárquicamente la empresa? Sí, y las decisiones en las asambleas de accionistas se toman por mayoría de los que representen la parte mayoritaria de las acciones, que puede ser una sola persona, ¿sí? Que tenga más de la mitad de las acciones. ¿Cómo se organiza la sociedad? Aquí viene algo interesante. En la sociedad, el socio responde solo por la aportación que hizo de su capital, pero hay dos formas de administrar la sociedad anónima. Una de ellas es a través de un consejo de administración, donde hay un presidente, un secretario, un tesorero y vocales, o a través de la figura de un administrador único, que es una persona que por sí misma toma las decisiones en la organización. Pues en el caso de que la empresa tenga algún problema, que no pueda cumplir con alguna deuda, los socios, que son socios normales, no responden por las deudas de la sociedad, solamente hasta el monto de su capital aportado. Pero en el caso de los que son miembros del consejo de administración o del administrador único, ellos responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada, es decir, con todo lo que tengan ante terceros. La número 6, tenemos sociedad en comandita por acciones. Y la pregunta es, ¿cómo se asigna la gestión y administración entre los socios en una sociedad en comandita por acciones? Funciona igual que la sociedad en comandita simple, solo que en la comandita simple no hay acciones, y en esta ya existen acciones, ¿sí? La Ley General de Sociedades Mercantiles establece y delimita cómo va a ser el manejo de esas acciones, pero ya damos un brinco de una sociedad en comandita, donde no hay acciones, que se llama comandita simple, a una sociedad en comandita por acciones, que ya existen acciones, pero las responsabilidades son prácticamente las mismas para los comanditados y los comanditarios, que ya lo habíamos platicado anteriormente. Ya como por último tenemos la número 7, que es sociedad cooperativa. ¿Cuál es el propósito principal de su sociedad cooperativa y cómo se benefician los socios de la cooperativa en términos económicos y sociales? Bueno, una sociedad cooperativa surge entre personas que se dedican a una misma actividad y que buscan a través del gremio, a través de esa acción conjunta, poder abaratar costos de operación. Vamos a decir que tú eres un agricultor y tu compañero es un agricultor, y bueno, tú compras insumos, tú compras semillas, compras gasolina, compras una serie de cosas, pero tú lo haces solo. Y si son 40 socios, les conviene más comprar pipas de gasolina porque consiguen mejor precio, y comprar toneladas de semilla porque consiguen mejor precio, y entonces lo compran en conjunto. La sociedad cooperativa busca beneficios para todos los integrantes de dicha sociedad. Es abaratar costos, reducir costos de operación, mejorar la administración, hacer negociaciones para la comercialización conjunta. Entonces tiene una serie de ventajas, pero es obvio que todos necesitan dedicarse exactamente a lo mismo, porque si no, no funcionaría. Y pues como por ende tendría que dividirse de manera equitativa. Pues, sí, así es. ¿Verdad? Okay. Ya aparte de las empresas que le acabo de mencionar, tenemos otras preguntas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser una microempresa en cuanto a los trámites legales que deben llevar a cabo? Bueno, actualmente existen algunas figuras tributarias que te dan opción de tener cargas impositivas más leves y formalidades administrativas mucho más sencillas. Por ejemplo, tenemos en el caso de las personas morales el régimen simplificado de confianza.
que es para aquellas personas cuyos ingresos no rebasan 35 millones, que te permite llevar contabilidad más simplificada, poder deducir todas tus compras y tus gastos sin mayor problema. En el caso de una persona moral, pues además del régimen simplificado de confianza está el régimen general, pero el régimen general es un régimen que te demanda y te exige muchas responsabilidades administrativas y fiscales. En el caso de las personas físicas, pues tenemos el régimen simplificado de confianza, y el régimen simplificado de confianza está diseñado para aquellas personas que obtengan ingresos por actividad empresarial, por prestación de servicios, por arrendamiento, pero que no rebasen de 3,5 millones al año. Ahí no llevas en realidad una contabilidad, sino que pagas sobre los ingresos una tarifa muy pequeña, y entonces es un régimen con bastantes facilidades de operación. Existe la figura de las sociedades por acción simplificada, que también es una figura que está sujeta a poco menos de 6 millones de pesos al año, y que si te mantienes ahí te otorga muchas facilidades para operar y muchos estímulos fiscales también. Perfecto. Ahora, ¿cómo afecta el tipo de empresa al proceso de inscripción en el Registro Público de Comercio y otras entidades gubernamentales? Bueno, cuando se trata de una persona moral, el trámite para registrarse ante el Registro Público de Comercio es obligatorio y necesitas seguir una serie de protocolos. Si eres una sociedad anónima, por ejemplo, el trámite lo tienes que hacer a través de un notario en el que él te constituye la sociedad, hace el acta constitutiva, la protocoliza y la registra en el Registro Público de Comercio. Si eres una sociedad por acciones simplificadas, o sea, una pequeña sociedad que no rebasa 6 millones al año, el trámite lo haces a través de la Secretaría de Economía, es totalmente gratuito, y quien realiza el trámite en el Registro Público de Comercio es la propia Secretaría de Economía. Tú no pagas nada y no haces nada. Entonces está diseñado para esa pequeña empresa. Y en el caso de una persona física, la persona física no tiene que registrarse. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las empresas que deben inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes o el Registro Municipal de Contribuyentes? Bueno, dependiendo de la actividad que se realice, existen en el Estado diversas disposiciones tributarias también. Si, por ejemplo, tú eres una persona que se dedica a alguna actividad empresarial, que es el comercio, industria, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, la ley del Estado establece que tú, si tienes trabajadores, necesitas darte de alta en padrón de contribuyentes del Estado por el impuesto sobre nóminas. Tú pagas una tasa del 3% sobre lo que pagues a tus trabajadores vía nómina. Pero si tú eres un prestador de servicios, o sea, yo doy servicios de asesoría, entonces, además del impuesto sobre nómina, si tienes trabajadores, debes inscribirte en algo que se llama impuesto cedular, porque es una contribución que pagan los que prestan servicios en el Estado. Si fueras, por ejemplo, un negocio que produce un alimento o algún bien que es de consumo, entonces necesitas hacer un trámite ante el sector salud, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, sí, para la licencia sanitaria que debes cumplir. Y en el caso del ayuntamiento, pues prácticamente todos los negocios necesitan gestionar su licencia de funcionamiento, que implica una cuota anualizada de pago del derecho, ¿sí? Entonces, ahí están las diferentes alternativas que hay que seguir. Perfecto. ¿Qué diferencias legales y requisitos adicionales enfrentan las empresas que están obligadas a registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Bueno, la Ley Federal del Trabajo otorga a los trabajadores una serie de beneficios y derechos, y esos derechos pues, son irrenunciables, es decir, los tienen aunque no los quieran. De tal manera, pongo un ejemplo, si un trabajador dice, no, a mí no me pague el aguinaldo, pues no puede renunciar a él, es un derecho, ¿sí? Entonces, el trámite que una empresa sigue es, cuando tiene trabajadores, los da de alta en el Seguro Social, como trabajadores, sí, y automáticamente se da de alta en el Infonavit. Y entonces asumes una serie de responsabilidades ante esos trabajadores. Esos están establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Ahí establece que tienen derecho a un día de descanso a la semana, que tienen derecho a 12 días de vacaciones por un año de servicio, que tienen derecho a una prima vacacional del 25%, que si trabajan el domingo tienen derecho a una prima
dominical del 25%, y ahí establece todas las prerrogativas. Si trabaja tiempo extra, cómo se les debe pagar, cuando termina la relación laboral, cómo lo debes indemnizar, su prima de antigüedad, etc. Ahí está todo establecido. La Secretaría del Trabajo lo que hace es supervisar que todo eso se cumpla. Es la función de la Secretaría del Trabajo. Quiere decir que para tener esa responsabilidad sobre los trabajadores, pero no los tienes que registrar, ¿verdad? Sí, hay empresas que no lo registran. Ajá. Y la situación es más grave. Sí. De hecho, en la última encuesta publicada por el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dice que el 55% de las personas que trabajan en este país trabajan en la informalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no les dan aguinaldo, vacaciones, no están en el seguro, no tienen Infonavit, no tienen nada. Es una economía informal. Más de la mitad de la gente que trabaja en este país trabaja en el sector informal. ¿Cómo varían las implicaciones legales para las empresas que necesitan obtener licencias de uso de suelo y licencias de funcionamiento dependiendo su tamaño o tipo? La licencia de funcionamiento sí me la sé, porque esas van en el municipio, y la licencia de uso de suelo no es un área que yo conozca. Okay. Supongo que esa licencia de uso de suelo está en función pues del tipo de operación que vayas a hacer. Tú no puedes establecer una fábrica en una zona habitacional. El ayuntamiento y el estado han determinado áreas en las que se pueden establecer ciertos giros. Entonces, ¿cómo se hace el trámite? No lo sé, y cuánto se paga tampoco lo sé. Okay. Pero existe esa normatividad. ¿Cuáles son las diferencias en los trámites de permisos y registros sanitarios para distintos tipos de empresas y cuáles son sus implicaciones legales? Otra pregunta que no me la sé. Okay, no, la parte de sanitaria no es mi área. Ya por último, ¿de qué manera varían los requisitos y consideraciones legales al registrar marcas, avisos comerciales, imágenes comerciales y patentes según el tipo de empresa que las solicita? No hay una variación en función del tipo de empresa que la solicita, porque la solicitud la puede hacer una empresa o una persona. En el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el trámite se hace por nombre, por marca, por logo, por patente, y cuesta lo mismo, no importa quién haga, ¿sí? El costo es igual y el derecho que te otorga es el mismo. Entonces, no es tanto por la naturaleza de la empresa que haga la solicitud, porque insisto, puede ser una persona moral o una persona física. Lo que importa es el concepto que vas a registrar, y que pueden ser varios conceptos. Puedes registrar desde mi logo con el lema, el nombre de mi empresa, el nombre de mi marca, y todo conjunto integral lo puedo registrar, ¿sí? Entonces hay una página en el INPI donde tú entras y haces una búsqueda de tu nombre que quieres registrar, y automáticamente la página te regresa qué marcas coincidentes con esa ya existen y por lo tanto no puedes usar. Okay. Entonces ya se tiene un previo registro de cuáles ya están registradas. Así y es. te lo evalúa, ¿verdad? Así es. Okay. Y ya te permite, dice, esto no está registrado, y es tu oportunidad para iniciar el proceso y registrarlo y adquirir inicialmente por un periodo de 10 años el derecho del uso del nombre, la marca, el logo, lo que sea. Perfecto. Por nuestra parte ya sería todo, y le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de atendernos, y pues con esto concluimos la entrevista. Bueno, Gracias. Ángel, pues, un saludo a Marisa. Con gusto.